vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Otra palabra también que nos ayuda a animarnos en estos postreros tiempos. Se ciñó de poder, siempre ha estado en el poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Una palabra de aliento, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Voy a volver a leer el versículo 2. Firme es tu trono desde entonces, y tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. Esa expresión muy, como que ratificando lo que es el Señor. Tus testimonios son muy firmes. Y esta parte eh, es importante para cada uno de nosotros que estamos aquí, hoy reunidos y para toda su iglesia. La santidad conviene a tu casa. Si quieren ustedes allá en sus casas o si quieren abrir su micrófono para leer ese versículo 5. Tus testimonios son firmes, muy firmes, perdón. Todos, la santidad conviene a mi casa. Una vez más, la santidad conviene a mi casa. Y amén. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Amén. Yo también diría amén. Y los que quieran y puedan decir amén, pues pueden hacerlo en este momento. Amén. Amén. Conviene las Amén. Amén, amén. La santidad conviene a mi casa. Padre, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciando cada mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. Es un honor y un privilegio estar hoy reunidos delante de tu trono, delante de tu presencia. Es un privilegio que tu palabra se confirme y sea realidad, que donde dos o tres nos pusiéramos de acuerdo para hacerlo en tu nombre, prometiste estar en medio de ellos, en medio de nosotros. Fiel es el que lo dice, todopoderoso, el que nunca cambia, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad seguirá siendo, el que dio su vida por nosotros y ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre y que además le esperamos para que tú seas llevándonos a tu reino celestial, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad, la suma de toda tu palabra es verdad. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos anima, nos consuela, nos conforta. Gracias por tu iglesia, Señor, del cual podemos también confortarnos, Señor, alimentarnos, acoyuntarnos los unos con los otros, Señor.
no hay un Dios tan grande como tú, y no hay quien pueda hacer las obras que tú haces, Señor. Necesitamos, Padre, que sea revelado en nosotros tu palabra, en fe, en sabiduría, en gracia, y sea nuestras vías apoyadas en la roca que es Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos la gloria de vida al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y bendecimos nuestra familia con el gozo de tu salvación, Señor. Como el Señor Jesús crecía en gracia y sabiduría para con el Padre y con los hombres, de esa misma manera nos queremos bendecir, Señor. Gracia y sabiduría, Señor, principalmente para contigo, Señor. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, y como escuchamos ahora en la canción, Padre, ¿a quién podremos ir? Y la respuesta es, solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, envía tu gracia para este momento, para que tu palabra eh, produzca vida en nosotros, produzca paz, produzca gozo, produzca más conocimiento de ti y vida de ti en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, damos gracias y decimos amén. Amén. Hemos venido trabajando un tema sobre las relaciones. Y la primera parte, que es la que tiene prioridad o en su orden, es la relación con Dios. Y dijimos que esa es una relación vertical y existe una horizontal, que es la que estamos actualmente trabajando, o digamos que estudiando, no sé si sería exactamente la palabra, la horizontal. Definíamos o entendíamos que la horizontal depende en gran manera, si no en 100%, de la relación que yo tenga con Dios, directamente con Dios. En ese grado de relación con Dios, si es buena, genuina, en nuestra área horizontal con el prójimo, debería ser de la misma manera, buena. Vimos algunos elementos, algunos parámetros para tener una buena relación a nivel horizontal, y también añadíamos que a nivel de horizontal hay dos áreas o dos tipos de relaciones. Una es la relación que tiene que ver con el mundo y otra relación que tiene que ver con su iglesia. Si bien ambas relaciones deben ser buenas, pues el compromiso de relación o de amistad en el mundo, al compromiso y relación de amistad que hay con su iglesia, distan un poco. La palabra dice que debemos buscar allá en el mundo si no hay nada bueno. Entonces, lo que más nos debe enfocar y ahondar es la iglesia, es nuestro hermano, es su pueblo. Y ya habiendo terminado esa parte, vamos a ver qué ocurre cuando un hermano peca. Y eso es una situación a veces difícil, a veces no fácil de manejar o de guiar. Y en ese momento, en esta parte de cuando un hermano peca, hablemoslo desde el punto de vista de pronto que no peca contra mí, o de pronto
no peca directamente contra la iglesia, digamos peca. En ese nivel, pues hay que tener algunas consideraciones. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Versículo 9. Génesis 4, versículo 9. Ya lo habíamos leído, pero lo traigo a colación para ver esta parte. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya Caín había matado a Abel. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le responde, dice, no sé. Y añade, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y vamos ahora a Éxodo capítulo 2. Versículos 12 y 13. Fue la situación de Moisés cuando aún estaba en Egipto. Y dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba, el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y viene una respuesta un poco difícil, dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y dejemos ahí estas dos partes. ¿Por qué o para qué estos versículos en esta parte? Porque cuando un hermano peca, la iglesia o la comunidad no podemos salir con que de pronto no es mi responsabilidad, no es asunto mío. Y de pronto el que peca podría responder, bueno, no es asunto suyo, no tiene que ver conmigo. Pero la palabra menciona otra cosa. La palabra nos lleva a otro asunto cuando el hermano peca. Levíticos 19, ahorita vamos a hacer las consideraciones del caso. Versículos 16, 17 y 18. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, lo está firmando el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este texto, como otros que vamos a considerar seguidamente, nos ayuda a percibir y a evaluar qué hacer cuando un hermano peca o qué no hacer. Y una de las cosas importantísimas que debemos tener como hermanos es que si un hermano peca, no debemos callar o ignorar el asunto, pasarlo por alto, sino que más bien deberíamos
atender el asunto, atender el caso y tomar riendas en el asunto en el caso que fuere correspondiente. En la versión Dios habla hoy, en ese versículo 17 dice, reprende a tu prójimo cuando debas reprenderle. Dios habla hoy. Y en la PDT dice, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario. ¿Qué nos quiere decir? Que no debemos ignorar el asunto, pasarlo por alto. Y en anteriores domingos decíamos que hay que llamarlo pecado, no llamarlo falla, error, bueno, como suele llamarlo el mundo, llamarlo pecado, pero así como le llamamos pecado, no hay que dejarlo pasar por alto. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta, no dejar pasar por alto un pecado que comete un hermano. Ya veremos que más adelante qué hacer o cómo hacer. Si este hermano ha pecado, otra cosa que debemos tener cuidado es no guardar resentimiento o rencores o reservas contra el hermano. En el versículo 18 habla de ese cuidado, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la versión PDT dice, no abriguen rencores, y en la versión Dios habla hoy dice, no seas vengativo ni rencoroso. Pues cuidados para tener cuando una persona o un hermano peca. Otro asunto de tener cuidado es no andar contando el asunto a todo mundo, porque eso sería una palabra, hay una palabra específica para esos asuntos que se llama chismear, ¿no? El chisme. Alguno podría decir, no, pero es la verdad, el hermano pecó y hizo esto y esto y esto. Sí, pero no es nuestro asunto o nuestro deber andando chismeando sobre el pecado de un hermano. Otro asunto que debemos tener pendiente o cuidado es no abrir juicio, y esta palabra debe ir acompañada condenatorio. Abrir juicio condenatorio. Viene el hermano pecó, hacerle un juicio para condenarlo no es el llamado ideal o el correcto. Vamos a ver un texto que está en Mateo capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Mateo 7, versículos 1 y 2. Dice el texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Leeré la otra parte del texto porque conviene saber si hubiere necesidad de hacer un juicio, conviene hacerlo con sabiduría. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Bueno, el asunto es no realizar ningún tipo de juicio llevándolo al punto de condenar. Hay necesidad de tener cuidado
de no hacerlo de esa manera. Y Lucas 6:37 este texto amplía lo que venimos diciendo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, cuidados que debemos tener en el caso cuando un hermano peca, de hacer un juicio y llevarlo a la condenación. Yo quería hacer como un paréntesis en esta parte del juzgar. Estos puntos estuvimos considerándolos en el grupo casero el jueves, y una de las percepciones que tiene es que nosotros no podemos juzgar, pero una cosa es juzgar y otra cosa es juzgar y condenar. Pues hay que evaluar la palabra juzgar y qué debemos hacer con este verbo o esta acción de juzgar. Juzgar, una de las cosas es evaluar entre algo bueno y algo malo. Y se juzgaría si es algo malo, desde ese punto de vista. Pero bueno, no vamos a ahondar ahorita en eso porque si no, pues nos desviamos del tema que venimos hablando. Entonces, consideraciones para no, eh, para no hacer daño contra el hermano en el caso de pecar, que es callar el asunto, guardar el rencor contra el hermano porque pecó o peca, andar contándole a otros sobre el pecado y hacer juicio condenando. Otra cosa que también debemos tener presente, para tener cuidado cuando un hermano peca, es no hablar en ausencia del hermano. Hay un texto que está, el que leímos de Levíticos 19:16. Perdón, 19:16, perdón. Levíticos 19:16, por favor. No andarás chismeando entre tu pueblo. Eso causa daño. Se corre el peligro que cause división entre familias o en la misma iglesia. Entonces, prudencia. Vamos a ir a otro texto, Santiago 4:11. De pronto estoy yendo muy rápido, pero quiero leer los textos para poder hacer las consideraciones pertinentes. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. La versión PDT, no sé si me puede ayudar Cristian, bueno, la persona que está manejando el mismo texto. Proverbios 4:11. Está resaltado el capítulo. Bueno, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando la ley.
Y bueno, voy a resaltar la palabra es hablando mal los unos de los otros, y de paso se va juzgando. Y en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, creo que es semejante a la PDT. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Entonces, vamos a tener presente de que cuando un hermano peca, no agrandemos el problema. Cuando se habla del hermano, en ausencia del hermano, eso hace daño, y hace daño al cuerpo. A la larga, eso tiende a hacer daño al cuerpo, y como les comentaba anteriormente, puede conllevar a esto es a una división de familias, división de hermanos, y, ¿por qué no, división de la iglesia? Ha ocurrido que asuntos de problemas de pecado o problemas entre hermanos, la solución más fácil y para no del Señor, práctica, es irse de la comunidad. Y cuando un hermano, sea el que peca o el que es ofendido, se va, lleva consigo el problema. Eso es algo que creo que hemos mencionado en todo el tiempo que hemos estado en la comunidad aquí del Edén. El que se vaya se lleva el problema, se lleva el pecado, se lleva un corazón adolorido, resentido, amargado y en conflicto. Esa es una de las situaciones que debemos tener cuidado, que no haya conflicto en nuestros corazones, no haya resentimientos ni deseos de venganza, porque hasta ese punto puede llegar un hermano en Cristo. Y lo otro es adelantarme a opinar sin sin confrontar a la persona y sin tener veracidad del asunto. Entonces, lo correcto es no adelantarme a hacer opiniones o apreciaciones sobre el hermano, y que apunta a juzgar y a condenar. Entonces, debemos tener presentes estos puntos cuando un hermano peca. En otras palabras, sería prudencia. En resumida cuenta, sería ser prudente. Estos asuntos, cuando un hermano peca, deben ser guiados, o no sé si trabajados sería la palabra, en un cuerpo. Si hay un cuerpo de ancianos, en el cuerpo de ancianos, en el caso de nosotros, hay un pastor, llevarlo por ese rumbo. En este caso, pues sería con Arturo, tratarlo, llevarlo con Arturo, que es el pastor de nuestra comunidad. Entonces, hacerlo la conducción de vida para no errar. Eh, por otra razón, porque en este caso hay sabiduría y gracia. Y no es como mencionábamos el domingo pasado, no es que le estemos echando cepillo a Arturo, sino que es así. Dios lo ha puesto y él tiene sabiduría y gracia. Es algo que me parece a mí que no es una invención, sino una realidad del hecho de la labor y el trabajo de pastorado que sigue haciendo Arturo, la persona que tiene gracia y sabiduría. Lulú aquí dice amén. No sé quién más dice amén, pero como para que no esté tan silencioso el asunto, si hay alguien que quiera decir amén, lo escucho. Amén, amén, hermano. Eso. Bueno, hay un hermano que está de acuerdo con nosotros. Bueno, conmigo. Bueno,
¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca? Ya entrando un poquito más en el asunto. ¿Qué hacer cuando un hermano peca? Yo preguntaría, y si alguien quiere opinar o hablar o comentar, ¿qué ocurre cuando un hermano peca? ¿Qué? Cuando usted se entera que un hermano peca, ¿qué ocurre en usted? ¿Qué causa? Escucho opiniones, observaciones. Sí fui claro, o sea, ¿qué ocurre cuando un hermano peca? ¿Qué ocurre en usted? Dolor, Dolor. se duele por ese hermano. ¿Alguien más? Hay decepción. Decepción. ¿Quién habló que no, como que casi me queda difícil? Ah, Rosemary. Decepción, dolor. ¿Qué más hay? Desconfianza. Nancy dice desconfianza. Les cuento, Nancy está aquí conmigo. Voy a mostrársela, aprovechar un segundo para que un saludito vea. Dolor, tristeza, lo que escuché, desconfianza, Tristeza, tristeza. sí. Melancolía, se pone uno melancólico, como Sí, compungido. muy bien, sí. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Se pregunta por qué sucedió eso, ¿no? Viene la pregunta por qué sucedió eso. Que muchas veces el pecado está ahí desde hace tiempos y nunca se ha orado por eso y se sabe es cuando ya el pecado ha hecho estragos. Entonces, por eso siempre las dificultades hay que comentarlas a tiempo para estar orando y batallar desde temprano. Gracias. Eso de la oración es muy importante porque me dice que debo pedirle al Señor cómo restaurar al hermano, ¿sí? A través de su palabra. Amén. Amén. Bueno, es así. No debo o no tengo más que añadir de pronto. Podrá haber otra palabra más, pero eso es lo que ocurre cuando un hermano peca. Produce dolor, tristeza, bueno, decepción y todo este asunto. Pero nos vamos a quedar ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué cartas o qué papel nosotros debemos desempeñamos en este cuerpo? Pues una de las cosas que podemos hacer en la consideración y en lo que de pronto nos corresponda, si es directa, hacerlo, y si no, pues es comprobar la veracidad de la situación o del pecado. Por una sencilla razón, para no caer en el peligro o riesgo de que estemos juzgando o llamando a cuenta, no sé cómo sería la palabra, en un asunto que de pronto no es verdad. Entonces, lo primero que debemos hacer, si el asunto está en manos de Arturo, bueno, en las manos de que se encuentre una persona sabia, temerosa de Dios, es comprobar la veracidad de la situación. El primer paso que debemos dar es comprobar la veracidad. Primero en Juan capítulo 5, versículo 16. Primero en Juan 5, 16. Aquí es bien claro, ¿no? La palabra es bien clara. Dice, si alguno ve que su hermano está
cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Voy a dejar hasta esa coma. Entonces, si ve que algún hermano ha cometido un pecado, entonces, si ha visto, hay veracidad ya en este asunto, ¿no? Si se ve, vio, de primera mano, ¿cómo se diría? Que el hermano pecó. Pues hay que estar seguros de que el hermano pecó. Hay otro texto, está acá en Gálatas 6:1. ¿Esta qué versión es, Cristian? ¿PT? No, estoy Dios seguro. habla hoy. Ah, Dios habla hoy. Bueno, bien, antes de leer esto, voy a leer la versión Reina Valera. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y hasta ahí lo dejo, para leer esta versión. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, y voy a dejarlo ahí. La otra parte es para las otras consideraciones. Entonces, aquí estamos confirmando, viendo de que el hermano pecó. Y Santiago 5:19. Este texto ya es el más diciente. Vamos a leer en esta versión y después vamos a leer la Reina Valera. Santiago 5:19. Permítame, yo lo busco aquí. Me perdió. Dice, Dios habla hoy, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, bueno, sepan que ustedes, cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte. Entonces, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, en la versión Reina Valera, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. En este caso ya es más diciente, ¿no? Ya se ve que eh, casi que no hay nada que confirmar o verificar en la conducta o en el estado que está el hermano, porque dice que se ha extraviado de la verdad, o sea, ya es evidente que el hermano pecó. ¿En qué? No sé, pero pecó. Entonces, primera consideración, confirmar o verificar si el hermano ha pecado. Esa es la palabra, si ha pecado. En todos los tres pasajes hay un sustantivo homogéneo y es la palabra hermano. Hermano. Esta consideración, ¿por qué se habla en ese término? Porque está hablando a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Porque si hablara del mundo, pues es que es solo que existe, ¿no? Es obvio, podría decirse, es evidente que usted mira en el mundo, evalúa el mundo, ¿y qué hay? Pecado, pecado. Y en este asunto que estamos considerando y que estamos leyendo en los textos, está hablando
a su iglesia, a el cuerpo de Cristo. Entonces, verifiquemos, comprobemos cuál es la realidad del hermano o la hermana y a partir de ahí vamos a considerar otro punto. La idea aquí no es tener espías cristianos. La idea no es andar sospechando de él o de los hermanos, que ese es uno de los asuntos que podríamos caer, ¿no? Uno mira y sospecha, uy, este hermano está como que, o esta hermana. No. O hagámosle el seguimiento a ver a tal hermano o tal hermana a ver si ha pecado. No. La verdad es que cuando una persona peca, a la postre o al final del pecado o de la vida de la persona, se va a mostrar, quiera o no, eso se muestra. ¿Y cómo se muestra? Por medio del Espíritu Santo. Además, porque como veíamos en los domingos anteriores, la persona no puede fingir. La persona no se siente cómoda. ¿Por qué no se siente cómoda en el cuerpo? Porque hay un pecado. Así de sencillo, porque hay un pecado. Entonces, casi que no hay necesidad ni andar sospechando, ni hacer de espía, ni nada, porque el mismo pecado, bueno, perdón, la misma persona que es el Espíritu Santo lo revela. De ahí que algunos hermanos decían, yo sí decía, yo sí veía, a mí me parecía, y entonces es que el Espíritu Santo va mostrando. ¿A quién le muestra primero? Al que está en pecado. El Espíritu Santo le muestra al que está pecado. ¿Cómo se llama esa palabrita que usa la palabra el Señor? Empieza por redar y termina en guye. Redarguye. Redarguye. Como veíamos en unos textos, en el caso de Adán y de Eva, ¿no? Dios como que se fue a dar una vuelta y cuando regresó al Edén le pregunta a Abel dónde estaba, ¿no? Perdón, a Adán. Y Adán le dice, no, me escondí. Así, me escondí. Y el Señor le pregunta, ¿qué has hecho? Claro, ya Adán y Eva habían pecado, pero Dios está ahí. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí para ayudarnos, para librarnos de toda maldad o todo pecado. Y el Espíritu Santo va a estar siempre redarguyendo. ¿Qué necesitamos? Una conciencia despierta. Conciencia de pecado. Una conciencia de pecado que nos anime, que nos ayude, que nos libre de pecar. Y si peca, pues que ese redarguir del Espíritu Santo como que nos despierte y haga una reflexión o una respuesta como la que dijo de David, ¿no? El tal es digno de muerte. O la revelación o la respuesta que dio el hijo pródigo, que también lo consideramos el domingo pasado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es no sé si sería usar la palabra ideal, pero sería lo que deberíamos haber en nosotros. Bueno, entonces la primera consideración es comprobar la veracidad de la situación. Ya está comprobada porque el pecado, o sea, no se puede esconder el pecado. Se manifiesta. Se manifiesta, se refleja. Es más, eso pasa cuando el esposo o la esposa ve al esposo o el esposo ve a la esposa y la mira o lo mira a la cara. Usted se da cuenta, algo está andando mal. No sé qué dirán las esposas cuando ven la cara del esposo. Le ven a la cara del esposo y usted se enciende la alarma.
No sé si alguna hermana quiere opinar sobre este asunto, si estoy diciendo mentira o estoy siendo exagerado. Bueno, como callan, creo que están de acuerdo. Y lo mismo, el esposo cuando ve y ve la cara de la esposa y lo primero que uno hace, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es una cara de pronto de dolor, de tristeza, de angustia, qué sé yo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Entonces, vamos a ver qué hacer según los textos que leímos, o que vamos a leer, perdón, después de comprobada la veracidad. Lo primero que hay, o lo que deberíamos hacer es dos cosas fundamentales, entre otras. Orar. Estamos hablando de la persona que va a restaurar, ¿no? De la que pecó, pues también, ¿no? Pero en la parte que no ha pecado, ¿qué debe hacer? ¿O qué debemos hacer? Orar. Por ahí nuestra hermana Verita habló de que estuviéramos orando. Entonces, orar. Y en la oración, pedir. Orar y pedir. Yo preguntaría, ¿orar con qué propósito? Y la segunda, pedir. ¿Qué pedir? ¿Qué debemos pedir? Entonces, en la segunda parte, ¿qué debemos pedir? Me gustaría escuchar a ver qué piensan de que deberíamos pedir. No, no mirando qué tipo de pecado, sino el hermano o la hermana pecó. Qué pediría usted o qué pediría yo? ¿Qué cree que deberíamos pedir? Entonces, pueden abrir su micrófono y escucho sus apreciaciones. Por el hermano para que sea confrontado con la verdad y proceda al arrepentimiento. Sí, pero no. ¿Qué debo pedir para mí de pronto no sé si se viene a cortar? ¿Qué debo pedir yo para confrontar al hermano? Yo pediría Sabiduría. sabiduría, hermano. Uno, Sabiduría y gracia. uno, dos, sabiduría y gracia. ¿Qué más podríamos pedir? Bueno, y reconocer que uno también puede fallar en lo mismo, entonces como humildad. Tres, vayamos anotando en nuestro cuaderno. Entonces, sabiduría, gracia, humildad. ¿Qué más podemos pedir? No escuché. Eh, Compasión. Compasión. ¿Usted cree que hay necesidad de tener compasión? Ujú. Amén, Sí, claro que sí. sí, sí, mi hermano, sí, sí, compasión. Y luego que dice amor. la batería se le acaba. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, aquí digamos, en el Padre Nuestro, la última petición que hay en el Padre Nuestro, dice que no nos metas en tentación, no nos permita caer en tentación. Y entonces, antes de, digamos, cuando una tentación es muy prolongada, la persona puede pecar, o cuando es muy fuerte, la persona puede pecar. Entonces, cuando la tentación es muy prolongada y muy fuerte, entonces es cuando la persona puede llegar a pecar. Pero dice en esa última petición, dice que no, líbranos del mal, o sea, líbranos de pecar. O sea, si en realidad la tentación fue tan prolongada y tan fuerte que me llevó a pecar, también hay que llevar al hermano a que entienda esta parte, que es la última petición del Padre Nuestro, ¿no? Que dice, en la oración dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Entonces, si el hermano aprende esto, cuando tenga la tentación, debe estar orando para que esa tentación no sea tan prolongada que pueda pecar o tan fuerte de lo que podamos soportar para que no vaya a pecar. Sería como anticiparse, porque aquí ya estamos hablando de cuando el hermano peca. Pero también es bueno enseñarle al hermano qué debe hacer cuando está la tentación ahí, está muy prolongada, todo el tiempo la tengo ahí hasta que un día peco. Entonces, es tener entendimiento, enseñar, aprender eso que el Señor nos dijo en la última petición, que es para nosotros en el Padre Nuestro, que es que nos permita el Señor no caer, no caer, no pecar. Acaba de usar una palabra también que debemos tener ahí, anotarla ahí. Se llama entendimiento. Sería bueno. Entonces ya miramos algunos aspectos, porque cuando digo que orar y pedir, lo primero que pensamos en pedir es que el hermano o la hermana deje pecar y bueno, qué sé yo. Pero hay que tener algo antes para ir al hermano, y es todos estos adjetivos, o no sé si son adjetivos, o actitudes en nuestro corazón para ayudar al hermano. Entonces, mencionamos sabiduría, amor, gracia, entendimiento, compasión, amor. Vamos a ver unos textos que nos podrían ayudar. Segunda de Crónicas 1:10. Te va a decir, no, ¿eso qué tiene que ver? Pues bueno, leámoslo a ver qué pasa. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. 1:10. Está hablando Salomón. El Señor le dice, ¿qué quiere que? Pues que te dé, ¿no? ¿Y, y qué pide Salomón? Dame ahora sabiduría y ciencia. Y explica, sigue hablando Salomón, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Eh, Salomón era rey, ¿y qué necesitaba para gobernar un pueblo, para guiar a un pueblo? Sabiduría, mucha sabiduría. ¿Y qué más? Más sabiduría. Y si llega a faltar, otro poquito más de sabiduría. Hermano, no es fácil, eh, hablando de nuestra comunidad, y vuelvo, no estoy echándole cepillo a Arturo, pero no es fácil guiar a una comunidad. Nosotros no somos una comunidad grande, pero sí somos una comunidad grande en problemas. Todo lo volvemos problema, o todo es trágico, o todo es melancólico. ¿Y qué se necesita? Ay, sabiduría, hermano. Mucha sabiduría. Y en lo personal yo puedo decir que la labor, y más bien la palabra trabajo, porque así lo menciona su palabra, que ha venido realizando Arturo, ha sido con mucha sabiduría, y que sigue realizando sabiduría, entre otras cosas. Necesitamos sabiduría. Hay un texto que también leímos los domingos anteriores. Dice, aún cuando el necio calla, es contado entre los sabios. Y mire que está hablando del necio, ni siquiera de un hermano
está bien adoctrinado y anda en la verdad. Dice, aun cuando el necio calla, es contado entre los sabios. Eso no quiere decir que va a tapar el pecado, ¿no? Va a decir, bueno, como ahí dice que el necio calla, entonces vamos a dejar aquí el asunto así, le echamos tierrita y listo. No, tampoco es la intención o el deseo, la intención, bueno, se me fue la palabra ahorita, de disminuir el pecado, ¿no? Pecado es pecado. Sea el fruto del pecado que sea a nuestros ojos grandes o sea pequeño. Pecado es pecado. Necesitamos sabiduría. Porque usted, hermano, usted no sabe en qué momento sea la persona que deba encargarse de este asunto. ¿Y qué necesita? ¿O qué necesito? Sabiduría, hermano. Sabiduría. ¿Recuerdan el asunto de Salomón? ¿Cómo voy con el tiempo? Cuando se le acercaron dos mujeres reclamando a un niño. Oye, hermano, ese asunto era complicado, difícil. Y la exposición que hace Salomón es una de las exposiciones terribles que pudo haber alguien tomado. Es decir, bueno, entonces, como no sabemos quién es la mamá del niño, partamos los dos en dos partes y cada uno coge una parte y se acabó el asunto, ¿no? Pero ahí había sabiduría y gracia de Dios. Había revelación de Dios ahí. Que eso es otra de las palabras que de pronto deberíamos anotar en qué pedir, ¿no? Revelación, para hablar con el hermano. Revelación, no para que nos revele que pecó, sino revelación de su palabra. Pues, pidió sabiduría. Vamos a ver otro texto que está en Colosenses 4, 5 y 6. Porque a veces pensamos en que, bueno, pidamos sabiduría y listo. No, eso tiene su, su más y su menos, podríamos decirle, pero porque eso no es milagroso o así, ¿cómo es que llaman? Por magia, ¿no? Que Colosenses 4, versículo 5 y 6. Ahí involucra lo que deberíamos tener o debemos tener. Andad sabiamente. Andad sabiamente. Y aquí habla para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente, hermano. O sea que hay veces que nosotros pedimos sabiduría así, como que de un momento a otro y para que Dios haga magia y te mande sabiduría. Esto se requiere que andar sabiamente, hermano. O sea que debe ser en nuestra vida cotidiana como una costumbre, andar sabiamente, para que cuando llegue el momento podamos actuar. Porque si no andamos sabiamente y queremos ayudar a otro, pues nos va a costar. No sé si pues Dios puede hacerlo, ¿no? Darle sabiduría al hermano para que guíe a otro y lo libre o lo saque del pecado o lo vuelva a traer con la ayuda del Señor al camino. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Y perdón, ¿cómo se dice? Añadir a esto, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre. Significa que necesitamos, no solamente para ayudar a un hermano, sino para vivir nuestra vida con gracia. ¿Y qué debe tener esa palabra? Sal, sazonada con sal. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué pone esa expresión ahí? Bueno, termino el texto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto es
con sal sazonada. Yo pensaba, bueno, para mí, ¿qué quiere decir esto? Eh, para que la palabra que le llevemos al hermano sea agradable, sepa rico, tenga sabor, Preserve. preserve. Gracias, hermano. Si alguien quiere ir añadiendo, ayúdenme. Orlandito, por Señor. eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor, ¿cierto? Sí, Es lo que volvemos a retomar lo que usted dijo al principio, la relación vertical. Si yo tengo una buena relación con el Señor, tendré sabiduría para poder hacer llevar al hermano de su pecado al arrepentimiento, ¿cierto? O a las buenas obras, o volverlo al camino. La relación vertical, la sabiduría, tener al Señor en el corazón. Porque no tenemos una buena relación con el Señor, ¿cómo vamos a ir donde el hermano? ¿A qué? De pronto lo que hacemos es de pronto empeorar el problema. amén. Muchas gracias. Otra versión, díganla de manera agradable, queriendo usarlo sazonada con sal, o sea, de una buena manera que se escuche y que se oiga bien. Agradable dice ahí, ¿cierto? Agradable. Díganla Amén. de manera agradable. Agradable. Yo quería también como aportar a ese término de agradable, y es que el trabajo de la sal no es a que todas las comidas sepan a sal, sino que cada sabor sea realzado, que el arroz sepa arroz, que la carne sepa carne, pero muchas veces lo que a veces caemos en el error de hacer es no es echarle sal a nuestras palabras, sino echarle salsa de tomate, para que todo sepa salsa de tomate. Y pues así puede que sea rico, pero no tiene gracia. La gracia es porque cada palabra, o sea, que cada alimento sepa lo que es. Si es arroz, si es carne, es carne. Eso es el trabajo de la sal. Gracias. Gracias y gracias. Que la palabra contenga misericordia y verdad, las dos cosas. Permítame, yo escribo eso, Silvia. Misericordia y verdad. Y verdad. ¿Y por qué, Silvita? Cuénteme, ayúdame a deshilachar todo eso para entender todos juntos. ¿Vos me estás diciendo a mí, Orlando? Sí, a ti. Y porque, por ejemplo, en Proverbios dice que eso es la misericordia y la verdad alejan el pecado. Ah, Claro. Eso es Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. amén. ¿Vas a añadir algo más? ¿O quieres añadir algo más? Y la segunda parte de ese proverbio dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, tomar conciencia del pecado y después tomar la verdad también, que es lo que trae la salida, ¿no? La verdad encamina otra vez, ¿cierto? Claro. Bueno, amén. Sigue el camino. Para los que estamos escribiendo, ¿qué pedir? Añádale estas otras dos partecitas. De pronto la tendría, no sé si la tenía o no. Misericordia y verdad. Porque aquí el asunto no es que el hermano confiese. O sea, sí sirve, o es bueno, o es necesario que confiese. Lo otro, que se arrepienta, también es cierto. Pero tiene que haber la otra parte que es verdad, que menciona otro proverbio, dice, y se aparta. Esa verdad lo que va a ayudar es a apartarse de. Entonces, mire qué tan bueno
se viene dando todo lo que estamos mirando y observando. ¿Qué pedir? Es fácil señalar el pecado, ¿cierto? Decir, bueno, este es un pecado o este hermano o esta hermana pecó. Es muy fácil. Es más, casi no toca hacer nada. El mismo pecado lo saca a flote. Pero hacer volver a un hermano, que es los textos que ahorita vamos a leer. Entonces, pidamos gracia, pidamos sabiduría, pidamos amor, pidamos misericordia, verdad, entendimiento y todo lo que necesitamos para poder proceder después. No es ir y hablar y después pedir sabiduría y gracia. No, primero hay que pedir la gracia y sabiduría. Y como dice Colosenses, andando. ¿Quién levantó por ahí la mano? Por ahí alguien. Me gustaría enfatizar lo que ya dijiste, pero lo que se debería poner como objetivo final y el más grande, ¿no? Y es la restauración, porque puede hacerse todo de buena manera de un lado, pero si, digamos, no se logra en la persona que se restaure, pues como que el trabajo queda a la mitad de la marcha, ¿sí? O sea, el objetivo más grande final a lo que debe girar todo es a la restauración, a que la persona sea corregida y retome el camino, como decía allí Santiago, de salvar un alma. Entonces, que eso se tener en cuenta como el objetivo más grande, la restauración de la. Correcto. Ese vendría a ser la parte final de lo que vamos a trabajar, estamos trabajando. Porque vuelvo al asunto. ¿La persona puede confesar? Sí. Hay dos casos que ocurren, ¿no? Hay un caso en que la persona confiesa y hay otro caso que es que la persona lo descubre. Son dos eventos diferentes. Una cuando la persona confiesa que pecó y otra es la persona que le descubren el pecado. Igual es pecado, ¿no? Entonces, hay confesión. Hay arrepentimiento. Creo que debería ser más o menos así los pasos. Entonces, confesión, arrepentimiento, pero el paso final, o tercer paso, si no hay uno antes, es cambio. No es como la canción dice que lo mata, pero que si vuelve a vivir, vuelve y lo mata. Una vez, cuando estaba en campaña Antana Mocus, creo que era para la alcaldía, él estuvo trabajando con un noticiero y de esa manera estaba pagando su propaganda política y fue a una cárcel. El hombre fue a una cárcel y entrevistó a uno de esos que estaban ahí condenados en la cárcel y no sé cuál fue el asunto que le preguntó, cómo fue el asunto de lo que habló y le dijo, ¿y usted cometió ese delito? Sí. Y le preguntó, ¿y se arrepiente? Dijo, no. Confesó que había cometido el delito, pero no se arrepintió de lo que había hecho. Entonces, evaluemos los pasos que hemos considerado. Ya vimos Colosenses 4, ahora vamos a leer. Orly, una acotación. Claro. Mira, en lo de preservar y eso que hace la sal, también dice que es proteger, resguardar, salvaguardar, amparar, defender, guardar, poner a salvo. Verita, espere, vaya despacio, mi hermana. Proteger. Resguardar. Resguardar. Salvaguardar. Sí. Amparar. Defender, guardar, poner a salvo, poner a cubierto. Imagínense, es la misericordia lo que hablaba Silvia, ¿no? De la misericordia. Esto es misericordia. Y evitar que un hermano pues vaya y se condene eternamente, ¿no? Exactamente, lo que dice Martín, evitando que el hermano se condene. Se pierda su alma, su vida. Exacto.
Eso sería, Orly, gracias. No, gracias a ti. Añada, hermanos, si está escribiendo, añada amparar, poner a salvo. Una vez mi hermano estaba, uy, es que el tiempo se me va, estaba en la confirmación. Mi hermano fueron a la ceremonia católica a confirmar, y lo confirmaron, y un vecino de allá, de mi gran pueblo y gran nación grande, Girardot, lo invitaron a una finca y a piscinear, y fue, y entonces mi hermano, todo grandote, y pues llegó, se puso su vestido de baño y se lanzó a la piscina. Pero mi hermano no, de nadar poco y nada. Entonces, claro, cuando lo vieron que se estaba ahogando, se lanzó otro a ayudarle. El asunto es que casi se mueren dos ahogados, porque mi hermano lo agarró, no sé cómo lo agarró, y claro, él por salvarse estaba hundiendo al otro, ¿no? Entonces, ¿a qué viene el asunto? Debemos salvaguardar. O sea, la idea es salvar a otros sin irme yo allá también a caer en el asunto. Salvaguardar y amparar por los que estemos anotando. Colosenses 3, 16 y 17. Ahorita vamos a repasar los textos para redondear el asunto y hacer algunas conclusiones. Colosenses 3, 16 y 17. No sé si recuerda que entre otras cosas dije revelación de la palabra, ¿no? Sí. La palabra de Cristo more en abundancia en los hermanos, en vosotros. Y como Pablo lo está escribiendo de él hacia allá, él dice de vosotros. Yo lo leo, no según Orlando, pero yo lo leería, como está hablando de mí, entonces yo leería la palabra de Cristo more en abundancia en mí, o en nosotros. ¿De qué manera? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, con salmos, bueno, me perdí, en gracia, es que leo allá y después me controlo aquí, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y ojo a esta parte, versículo 17, que tiene que ver con lo que dijo Silvita, verdad. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Voy a parar ahí, Señor Jesús. Esa verdad que mencionaba Silvia, o Silvita, no se me olvida, no sé cómo decirle, tiene que ver y con la palabra y con el Señor, porque Él es ¿qué? Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces, y todo lo que yo haga, porque deberíamos apropiarnos, todo lo que yo haga, lo haga de palabra o de hecho, lo hago todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, otra cosa que hay que añadirle, que debemos pedir, Señor, en tu nombre. Lo quiero hacer en tu nombre. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer en la carne, mi hermano. Con mis sentimientos, con mis buenos deseos. Y eso no ayuda. Eso podrá ser un antibiótico, pero si la muela está hinchada y picada o rota, lo que hay que hacer, ¿qué, doctor Martín? Si no se le puede hacer conducto, ¿qué hay que hacer? Sacarla. Hágale la urgencia primero, hermano. Mire a ver cómo está y luego sí medíquelo, pero no medique antes de no hacerle una prioridad, lo primero. Y si no sirve, pues chao, hermano. Se pierde. Gracias, Doc. Con mucho gusto, mi hermano. Gracias.
hagamos la consulta. En el nombre del Señor, si lo hacemos en nuestra carne, en nuestros sentimientos, con nuestros buenos deseos, podemos tener buenos deseos, pero si no es en el nombre del Señor, con el poder de su Santo Espíritu, de pronto podemos añadir dolor al asunto. Y con el peligro de que no se corrija el hermano. Y dijimos primero, dije dos palabras, orar y pedir. Ya definimos qué pedir. Uy, esto se me va yendo el tiempo. Ahora viene la palabra orar. Y escribí yo aquí 2 puntos. ¿Con qué propósito? Ahí viene lo que ya algunos hermanos han mencionado. ¿Con qué propósito? Hay una palabrita que se llama Restaurar. Eso, mi hermano, gracias. Restauración. Hay otra palabra que se llama corrección. Orar para que nos dé gracia para enseñar. Eso. ¿Cuál es, Lulú? Que se escucha? Encaminar. Encaminar. O sea, no es orar por orar. No es orar, ay, hermano, Señor, te pido que saque al hermano o a la hermana de su pecado. Es una oración muy, no sé si sería la palabra exacta, ambigua, muy poco precisa. Entonces, la oración que yo haga debe ser precisa, que es restaurar, encaminar, enseñar, orientar, comunicar, todas terminadas en ar porque son verbos. Si yo no oro con ese propósito, también estoy fallando. Y la idea, no sé si sería la idea, sino el propósito real es que el hermano vuelva a ser encaminado, sea parte del mal. Volvemos otra vez a Santiago 5:19. ¿Qué carta o qué libro? Santiago 5:19, Ok. por favor. ¿Ven? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, yo lo diría de su pecado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿orar con qué propósito? Para que ese hermano vuelva al camino, conducirlo a la verdad. Orar con ese propósito. Si en la oración no hay un propósito específico para esta situación, pues debemos pedirle al Señor gracia y sabiduría, aunque ya nosotros sabemos cuál es el propósito, porque si no, estaríamos ayudando a ciegas. Entonces, el propósito a la postre o al final es la restauración. ¿Cómo debemos hacerlo? Ya lo hemos visto, pero vayamos a Gálatas 6:1 para leerlo completo. Lo que pasa es que estos pasajes no lo No, hemos... y mire el premio que da el Señor al que restaura. Cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que a esa persona ya no iría a volver a pecar.
o no practicaría el pecado, si queremos decirlo. Gracias, hermana. Gálatas 6:1. Como dice un hermano por ahí, ya voy a acabar, o unos hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que tú también seas tentado. Propósito, restaurar. Restaurar. Primera de Juan, vamos a volverlo a leer, no lo leímos completo. Quiero hacerlo para que no quede como tan en el aire. Primera de Juan 5. 16. 5:16. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y, y después miraremos qué significa pecado de muerte, pedirá, es lo que estuvimos mirando, pedirá, y Dios le dará vida. Bueno, sigue diciendo, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Primero, que sea restaurado para restaurarle, y segundo, pedir para que vuelva a tener vida. ¿Será que cuando pecamos estamos como perdiendo la vida? Yo diría que sí. Se corre el pelado. Digamos que está en una UCI. Para no decir que ya está muerto, pero está en una UCI. Es para que vuelva a tener vida. ¿Vida en quién? Peligra la vida eterna. Perdón, Mari. Peligra el obtener la vida eterna. Qué bueno. Gracias, gracias. Es así. Está en juego la vida eterna. Está en juego la salvación. Está en juego un tesoro. Y está en juego una persona. Una persona. No sé si alguien quiera anotar algo más, pero quería añadir otras cosas que, pues, para tener en cuenta. Vuelvo y repito, se necesita seguir orientando a la persona. Y la orientación consiste en enseñar, en estarle enseñando. Otra cosa que también podríamos o deberíamos hacer es andar en vigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habría que hacerle una consecución, creo que sería la palabra, del asunto. Oye, hermano, ¿cómo siguió sobre este asunto? Voy a poner uno cualquiera, mentira. No quiero, no puedo decir ni en cuánto tiempo, es una semana, 2 semanas o a diario, preguntándole, oye, hermano, ¿cómo siguió con este asunto de la mentira? ¿Siguió siendo mentiroso? ¿Cómo va? Hacerle una consecución, ¿con qué finalidad? Para seguirlo cubriendo primero y segundo, seguirlo encaminando, librándolo como dice Santiago. Entonces, andar como pendiente sobre el asunto en el hermano o en la hermana, vigilando y ayudándole para que se afirme en la verdad o en el camino. ¿Y cuál es la intención? Que alcance la salvación, que no se pierda. Ese es el por qué orar, el propósito de orar, para que el hermano no se pierda, para que el hermano vaya de la mano del Señor Jesucristo.
De este asunto, pues hay otra parte, pero ya no, ya esos son puntos más, se evaluaría con respecto a esta parte que que queda ahí mencionado, pero que ya de pronto hemos tratado, cuando se peca contra otro hermano. Otro asunto que también deberíamos pedir en nuestra oración, o el propósito, es que haya perdón. Es importante que la persona que ha pecado, eh, Dios le muestre que ha sido perdonada. Importante llevarlo al hermano a que pida perdón y para que entienda que el Señor lo perdonó o la perdonó. Es importante porque si la persona peca y si no se siente perdonada, a pesar de que se haya apartado de su camino, pero siente que no ha sido perdonada, algo falta ahí. Entonces, es importante conducirla a que pida perdón. Si no ofendió a nadie en la iglesia, pues pida perdón al Señor. Y si ofendió a la iglesia, pues a la persona de vida, en la cual haya tenido asunto. Perdón. Es importante el perdón. No tengo más que hablar sobre este asunto y ya en alguna manera he terminado la parte de las relaciones. La relación con Dios, que es la vertical, y la relación horizontal. Vuelvo y replico. La relación con el mundo y la relación con la iglesia, no quisiera decir, pero de alguna manera lo que decir es totalmente diferente. En el mundo, ¿qué tipo de relación hay? Digamos vecinos, compañeros y bueno, no sé qué otra expresión hablar. En la relación de la iglesia, ¿cuál es la relación? De hermanos, de alguna manera, amigos, de cuerpo. En la relación de la iglesia es de compartir lo que hace la iglesia, lo que hace el cuerpo. En el mundo no hay mucho que compartir. ¿Compartirá qué? Pues trabajar, compartirá, qué sé yo, no sé qué más, pero no es el mismo compartir de la iglesia. Si de pronto, bueno, voy a dejar, queda el micrófono abierto para, de pronto algo me quedó ahí en el aire, no lo mencioné, o bueno, lo que sea, una participación, si desean, preferiblemente corta, los que saben mirar este sistema, quien levante la mano, pues, no sé, Cristian, creo que